práctica que vamos a realizar consiste en el modelado de una pieza de un elemento de transmisión, como se puede estar observando. En consecuencia vamos a empezar por la parte inferior, que es esta estructura tubular que tiene 15 milímetros de profundidad y que tiene un espacio de chavetero para el arrastre del eje que tiene esta pieza. Entonces, inicialmente vamos a crear un archivo nuevo que guardaremos como práctica 10.3, por ejemplo. Crearemos un cuerpo, un croquis. Vamos a elegir el plano de trabajo, el plano vertical XZ, y en función de las dimensiones que tiene esta pieza, un tamaño de rejilla de 20 milímetros. Alejamos, centramos un poco la pieza y vamos a trazar un elemento circular, inicialmente de 35 aproximadamente. Introducimos el valor exacto de dimensión radial, la restricción radial. Cerramos este croquis, pasamos a extruirlo simétrico respecto al plano, una distancia de 15. Cogeremos la vista isométrica y observemos, está en el plano XZ y se ha extruido 15. Debemos tener el cuerpo activo, el cuerpo de trabajo. Elegimos esta cara, sobre ella vamos a dibujar el elemento circular del vaciado y la zona del chavetero. En consecuencia vamos a colocar un arco concéntrico al anterior, que vamos a hacer que sean sus extremos simétricos respecto al eje vertical, que es equivalente a hacer una restricción de horizontalidad. Y si se desplaza al centro, lo hacemos hacerlo coincidentes. Realizado esto, vamos a crear un elemento de la parte superior del chavetero que va a tener una dimensión de 5 y que, como la sección del chavetero es cuadrada, la distancia que exista, estos elementos vamos a hacer que sean simétricos. Bueno, para que sean simétricos nos basta imponer la condición de que estos puntos estén en la misma vertical. Ya son simétricos, y ahora imponemos que la distancia de este punto y este punto sean los 25 más la mitad del lado del chavetero, que serían 2,5, luego una distancia vertical de 27,5. Repetimos la selección. (27,5). El radio interior va a ser de 25. Ya nos faltaría trazar los elementos verticales queda totalmente restringido. Cerramos este croquis que queda situado en esta cara, y dentro de tareas vamos a darle la operación de vaciado y vamos a hacer que este vaciado sea hasta el final, a través de todo. Ya tenemos la parte inferior, este elemento tubular. Vamos a crear las cartelas que soportan el elemento tubular superior, para lo cual
Realmente vamos a dibujar este arco y este otro arco, y estas rectas las uniremos por tangencia a estos arcos. En consecuencia, vamos a elegir, teniendo el cuerpo activo el anterior, creamos un croquis que va a estar en el plano XZ. Vamos a hacer que sea transparente este elemento para que se vean los puntos del dibujo, y vamos a hacer que esté ortogonal y no tenga el efecto de perspectiva. Haciendo doble clic sobre el eje, continuamos con la edición. Vamos a trazar entonces un elemento de arco circular. De radio 35. Impondremos que estos puntos sean simétricos, que es equivalente a hacerlo que estén horizontales. Y vamos a hacer que este centro y este centro sean coincidentes. Ha habido un desplazamiento. Al imponer la restricción de horizontalidad, ha mantenido el radio y ha desplazado el centro. Ya tenemos entonces el arco inferior. La distancia entre estos puntos, según los datos de la pieza, deben ser de 50. Vamos a trazar el arco superior, que está centrado en el eje. Que tiene un radio de 10. Estos puntos vamos a hacer que sean simétricos respecto al eje. Y la distancia entre este centro y el origen de coordenadas es de 90. Es decir, hasta ahora hemos trazado este arco, y lo hemos llevado a una distancia de 90. Tendríamos que trazar ahora estos elementos lineales en que son tangentes a la circunferencia de radio 10. En principio los podemos trazar sin la condición de tangencia, simplemente uniendo los extremos de los arcos. Y después imponemos que estos arcos sean tangentes. Está totalmente restringido, no hace falta más. Al imponer la pertenencia al arco se ha impuesto la condición de tangencia, como se puede observar aquí, por la condición de simetría. Entonces podemos cerrar este croquis y crear una extrusión simétrica de 10 milímetros. Quedaría conforme. Realizado esto, vamos a crear el elemento tubular. El elemento tubular, ¿cómo lo haremos? Es asimétrico. Para su diseño es más cómodo hacer en principio un elemento simétrico, vente izquierda y derecha, y posteriormente pues añadir la porción de asimetría, que sería extruir a partir de una cara 15 milímetros más. En consecuencia, estando el cuerpo activo, creamos en el plano XZ un nuevo croquis. Vamos a hacer que este elemento sea transparente. Volvemos al croquis haciendo doble clic. Volvemos a darle la condición de ortográfico.
y creamos una circunferencia centrada en el eje de un valor de 10 de restricción de dimensión radial, estando el centro situado a 90 respecto al origen. Queda restringido, cerramos, extruimos simétricamente con un valor de 40, cerramos. Bien, por la parte posterior seleccionamos esta cara sobre la cual vamos a crear un croquis. De una circunferencia de radio 10, igual que la anterior, estando su centro a 90. Volvemos a designar los puntos. Nos queda un grado de libertad. Cerramos el croquis, que ya ha quedado restringido, se nos había movido el centro, y creamos la extrusión de un valor de 15. Ya tendríamos el elemento tubular asimétrico que íbamos buscando. Bien, a continuación vamos a empezar a ejecutar. Tendríamos que hacer el vaciado porque hay un orificio. Entonces podemos seleccionar esta cara, crear un croquis sobre ella de un valor de el radio es de 5 si no recuerdo mal. Restricción radial 5, distancia entre ese punto y el origen de coordenadas de 90. Ya queda totalmente restringido, cerramos y hacemos el vaciado que afecte a toda la pieza. Ya se ha realizado el vaciado, damos nuestra conformidad a la ejecución. A continuación vamos a crear un nuevo croquis para crear los elementos, las orejetas de fijación de la parte superior. Lo que vamos a hacer inicialmente es colocarlo a nivel del eje, extrusionarlo simétricamente y posteriormente desplazarlo 2,5 para que quede en la misma situación. La distancia entre este eje y el eje de esta orejeta son 2,5. Entonces vamos a crear un nuevo croquis, de nuevo en el plano XZ, que es plano de simetría, como se puede observar. Vamos a hacer que la transparencia nos permita ver la pieza, porque cada vez que se hace cualquier modificación en la pieza, la propiedad de transparencia desaparece. Hacemos doble clic sobre el croquis para editar, vamos a pasar a la forma ortográfica y vamos a crear entonces los elementos que tenemos de la orejeta. La orejeta, la parte superior, es un arco de 180 grados. En consecuencia, para tener un arco de 180 grados, estos tres puntos tienen que estar alineados. Ponemos la restricción de dimensión radial
colocamos un arco inferior centrado en el eje. Vamos a darle la restricción de simetría respecto al eje, que es equivalente a hacer que sean horizontales los puntos extremos del arco. Imponemos que estos dos puntos estén en la misma vertical. Y que el radio de este arco sea de 10. La distancia entre este centro y este centro van a ser de 90. Y la distancia entre este centro, vamos a mover las cotas, la distancia entre este centro y este centro va a ser 22,5. Y nos quedaría solamente unir los extremos del arco puntos tienen que ser coincidentes y unir los extremos del arco. Queda la figura totalmente restringida, podemos cerrar, tenemos el croquis y ese croquis lo vamos a mover mediante una herramienta que tiene Part Design, que es reorientar croquis, de forma que el plano XZ se va a desplazar menos 2,5 milímetros. Cerramos el croquis y vamos a darle una extrusión simétrica de 10 milímetros. Realizado esto, crearíamos el vaciado, para lo cual capturaríamos esa cara y vamos a crear un vaciado de un hueco de 3 milímetros. Centramos una circunferencia en el eje, le damos la restricción radial de los 3 milímetros, hacemos que la distancia entre este centro y este sean 22,5, para lo cual tendremos que establecer que la distancia entre este punto y este punto sean los 22,5 más los 90 que existe con el eje que hay en la parte superior. Podemos hacerlo de golpe con una operación diciendo igual a 90 más 22,5. Nos hace la operación y decimos OK. Ya está restringido, cerramos y hacemos el vaciado a lo largo de todo el elemento. Bien, ya tenemos hecho la primera orejeta. La segunda la tendremos, no la podemos copiar ni hacer simétrica, entonces vamos a redibujarla creando un croquis sobre esa cara, haciendo esta figura transparente para ver los puntos, y vamos a repetir el trazado anterior. En consecuencia, centraremos, trazamos el arco, hacemos que los 3 puntos estén alineados para que sea un arco de 180, ponemos la restricción radial de 7,5 milímetros, situamos el centro a una distancia de igual a 90 más 22,5,
Ya tenemos el arco superior. Vamos a situar el arco inferior, centrando el arco en el eje, haciendo que estos puntos sean simétricos respecto al eje, en consecuencia que sean horizontales, y que estos puntos estén, la restricción radial es de 10. Estos puntos están en la misma vertical, y la distancia de este centro al origen de coordenadas es de 90. Centramos la figura y trazamos ya los elementos que nos quedarían uniendo los extremos de los arcos. Al estar completamente restringidos los arcos, el trazado vertical queda restringido. Cerramos el croquis, queda en esta cara, y estando en esa cara, antes de crear la extrusión, vamos a situar ese croquis. Vamos a Part Design, elegimos reorientar croquis. Lo desvinculamos a la cara y hacemos que el plano XZ se vaya a desplazar ahora 22,5. Se ha desplazado, cerramos y ahora podemos extruir. Vemos que se ha extruido y que se ha creado la orejeta correspondiente. Solamente nos quedaría por crear el vaciado, por lo cual vamos a capturar esta cara, y vamos a situar el vaciado con un elemento circular de radio 3, cuyo centro se encuentra a una distancia igual a 90 más 22,5. Cerramos, creamos el vaciado a lo largo de todo el elemento y ya tendríamos entonces las dos orejetas creadas. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría por realizar esta cartela. Esta cartela realmente la podemos realizar ¿de qué forma? Pues se puede realizar trazando este trapecio. Ese trapecio se traza, que estaría en el plano y Z en este caso, y se extruiría a una distancia de 5. Bien, vamos a realizarlo. Damos a OK y, estando el cuerpo activo, vamos a darle una apariencia inicialmente ya transparente. Estando el cuerpo activo, creamos un croquis de este caso en el plano y Z. Vamos a coger la vista ortográfica y vamos a dibujar en principio una forma poligonal que nos encierra un trapecio. Ya tenemos el trapecio y ahora lo que vamos a hacer están todas las restricciones, vamos a imponer que se satisfagan una serie de condiciones. Por un lado, la distancia entre estos elementos tienen que ser de 35, que es el radio de la circunferencia
anterior, con lo cual nos quedaría esta parte sobre la parte cilíndrica que hemos trazado anteriormente. Esta distancia es 15, esta es 10, luego la diferencia serían de 5, luego a cada lado este trozo y este trozo serían 2,5. En consecuencia, la distancia entre este punto y este punto sería una restricción de dimensión horizontal de 2,5. Y la distancia entre este punto y este punto tendrá que ser 5. Ya tenemos entonces apoyado en la cara y arrancando desde el borde. La cartela, en este caso, está sujetando la parte superior. Bueno, podríamos llevarlo, vamos a intentar trasladarlo. Control Z, voy a quitar las restricciones porque la cartela no está en la parte trasera, se apoya en la parte delantera. Vamos a imponer entonces la distancia de aquí a aquí. La distancia van a ser 5. Esta distancia entre estos dos puntos va a ser 2,5. Y en la parte superior, la distancia entre estos dos puntos, si la distancia al eje es 20, la distancia entre estos dos puntos debe ser 15. Nos queda un grado de libertad. Cinco, 35, 2,5, 5. En principio estaría todo restringido. Vamos a cerrar y ver si nos permite hacer la extrusión. Extruiríamos de forma simétrica con un valor de 5. Y ya tendríamos la cartela. No obstante, si quitamos la transparencia, hay que completar este trazado porque en la parte inferior no ha quedado ningún hueco, luego ya la cartela está trazada. En consecuencia ya tendríamos la pieza realizada. Como se observa, se trata de ir creando los elementos y vinculando a caras, y hemos aportado dos cosas nuevas en esta práctica. De un lado, el que hemos desplazado un croquis respecto a una posición inicial, y en segundo lugar, el que hemos creado pues los distintos elementos, si son asimétricos, a partir de un elemento simétrico al cual hemos añadido una extrusión realizada a partir de una cara.